campañas, bueno, en realidad partieron hace harto rato, pero oficialmente toda la información que vemos en distintos medios de comunicación, redes sociales, la campaña con miras a las primarias, que es a fin de mes, participa solo un bloque, recordemos, a nivel político, pero activa obviamente toda la conversación, la discusión, y es importante ver cuáles son las propuestas. Nosotros, Pato, a comienzos de semana habíamos hablado justamente sobre este documento tan valioso entregado que se llama El Puente, con la participación de distintos economistas, con una mirada súper transversal respecto de las propuestas y lo que necesita Chile para crecer. Queremos hablar a esta hora con Alejandro Fernández, él es economista, gerente de estudios de Géminis Consultores, súper conectado también con nosotros siempre para hablar sobre esto que es hoy día un tema presente en los medios de comunicación. ¿Cómo estás, Alejandro? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, Hola mucho Alejandro. gusto estar con ustedes, Cata, Pato, una vez más. Sí, Alejandro, muchas gracias. Bueno, hemos estado revisando tus columnas y en realidad siempre lo que has dicho a propósito de lo que necesita nuestro país para volver a crecer. ¿Ves hoy día justamente en las propuestas de los candidatos ideas concretas, novedosas, por así decirlo, que puedan efectivamente reactivar nuestra economía? Bueno, yo creo que lo rescatable es el hecho de que todo el mundo está pensando en cómo tratar de impulsar el crecimiento. Probablemente algunos con más entusiasmo que otros, pero parece ser una idea que finalmente se ha asentado a lo ancho de todo el espectro político y por lo tanto yo creo que eso es lo bueno. Ahora, ideas novedosas, originales o no sé, yo creo que hay muchas ideas dando vuelta en el puente que tú mencionabas recién. Está esta idea de modificar, por ejemplo, la indemnización por despido, Claro. hacer a todo evento y hacerla más acotada también, porque hoy día es la más alta que existe en la OECD. Pero yo creo que hay muchas ideas y yo creo que el riesgo más importante es tratar de abarcar mucho y apretar poco. Uh-huh. No hay que olvidarse que los gobiernos duran 4 años, que el Congreso ha sido y seguramente va a seguir siendo bastante fragmentado y por lo tanto sacar adelante cualquier cosa no va a ser fácil, cosa de recordar lo que costó la reforma previsional. Entonces yo creo que hay que concentrarse en algunos aspectos específicos que sean muy importantes, que tengan impacto en la tasa de crecimiento lo más fuerte posible y tratar de, bueno, de empujar lo demás, pero yo creo que hay que, digamos, poner los esfuerzos en dos o tres cosas para tratar de acelerar el crecimiento y poder tener éxito en algunas cuestiones, porque en todo va a ser imposible. O sea, lo que ¿Cuál es? plantea el puente, lo que plantea Horizontal, por ejemplo, lo que entregaron en ICARE y lo que se ha hecho en otras instancias, son propuestas de largo aliento que requieren al menos 2 o 3 gobiernos para poder implementarse. Uh-huh. ¿Cuáles dos o tres medidas concentrarías tú, Alejandro, para un periodo de 4 años? Bueno, yo creo que lo dije en la última columna que escribí para Exante. Creo que hay 3 temas que son fundamentales. Uno es el de la vivienda, el tema de la vivienda fundamental, tanto porque se está convirtiendo en un sueño cada vez más lejano para la mayoría de la gente. Tenemos un crecimiento en el número de gente viviendo en campamentos que es impresionante y que es socialmente inaceptable. Entonces yo creo que hay que poner el énfasis más que por el lado de la demanda, que es a lo que apunta el proyecto que se aprobó hace muy poquito en materia de subsidiar a quienes van a comprar, es facilitar y tratar de bajar los costos de construcción y también utilizar mecanismos novedosos o no usados tan frecuentemente en Chile para impulsar la construcción. Básicamente estoy pensando en construir para arrendar con apoyo del sector público, que puede poner los terrenos, por ejemplo, pueden construir privados y administrar esos departamentos para que las arrienden familias que tienen dificultades para acceder a la vivienda y de esa manera
ir avanzando en solucionar esto, que también es un problema que no se va a resolver en 4 años, Sí. pero sí hay que mostrar un camino que muestre que la solución está funcionando y que hay una esperanza de que en un plazo razonable quienes hoy día no tienen cómo arrendar o cómo comprar puedan sentir que en algún momento lo van a poder hacer. Sí. Entonces, yo creo que ese es un tema que además tiene impacto importante en el empleo, es un sector intensivo en mano de obra y además tiene efectos multiplicadores a otras actividades y por lo tanto es una cosa que puede ayudar a acelerar el crecimiento en alguna medida. Lo otro es el tema de la inversión pública a través de concesiones. Yo creo que en el documento del puente hay unos gráficos bastante impresionantes que muestran cómo la inversión a través de concesiones a fines de los 90, comienzos de los 2000, llegó a representar del orden de 5% del PIB. Eso es una cantidad impresionante de recursos. Hoy día estamos entre 0 y 1%. Entonces, si es que eso se pudiera multiplicar por 3, por 4, o sea, volver a invertir 3 o 4 puntos del PIB, eso contribuiría a acelerar el crecimiento de manera importante y avanzaría en la línea de lo que plantea el puente, ¿no es cierto?, de llevar la tasa de inversión, que actualmente está en torno a 23%, a un rango de 28 a 32 que ellos proponen. Estaríamos probablemente en la cota inferior, pero eso ya sería una contribución significativa. Y eso también tiene un impacto importante en materia de generación de empleo y efectos multiplicadores. Alejandro, quería preguntarte a propósito de todas estas medidas que tú, hemos ido escuchando de todo un poco esta semana, pero cómo efectivamente a medida que no llega el crecimiento, y no llegan las oportunidades, y no llega el empleo, surge también desde el punto de vista político el riesgo de que vengan propuestas que sean populistas y que caigamos en una dinámica de la que ya algo hemos aprendido en los últimos años, con los retiros y todo eso, que finalmente termina por hacer más daño a la economía. Bueno, o sea, yo creo que ese es el riesgo más importante que existe y por eso que me parece que el éxito o el fracaso del próximo gobierno puede ser fundamental desde una perspectiva de mediano o largo plazo. Si al próximo gobierno le va mal, en términos de que no logra romper esta inercia, no logra romper este estancamiento en el que ha estado la economía por tanto tiempo, lo más probable es que el siguiente gobierno sí sea uno de carácter más populista y donde se intenten soluciones que claramente van a agravar los problemas. Entonces, por eso yo creo que hay que concentrarse en unas pocas áreas donde se pueda poner el impulso, donde se puedan movilizar los recursos y fundamentalmente, considerando la restricción presupuestaria que tiene el fisco, aquí tienen que ser recursos privados los que hay que movilizar, pero hay que generar las condiciones para que esos recursos se movilicen. Entonces, la obligación o la función o el énfasis del próximo gobierno tiene que estar en generar esas condiciones. O sea, las licitaciones para obras de concesión las tiene que generar el gobierno. Sí. Y ahí los privados van a estar dispuestos seguramente a participar. El ámbito para generar un aumento en la construcción de vivienda también tiene que partir del sector público porque por un lado tiene que modificar regulaciones que hoy día limitan la construcción, la hacen más onerosa, que hay límites a la densidad, ¿no es cierto? Y esto hay mucho resorte de las municipalidades que es complicado de abordar, pero digamos, por ahí tiene que ir el impulso, o sea, no tanto por el lado de poner plata, como de generar las condiciones para que los privados estén dispuestos a movilizar los recursos necesarios. Alejandro, bueno, estamos con Alejandro Fernando, él es economista, gerente de estudios de Jiménez Consultores, está siempre mirando lo que está pasando afuera de nuestro país y quería preguntarte a propósito de lo mismo, lo que ha pasado en otros países que están viviendo quizás transiciones similares, como la que está enfrentando nuestro país, o ya asumiendo nuevos gobiernos, muchos de ellos incluso de derecha, con este giro que se está dando en algunos países que tienen gobiernos de izquierda, como es nuestro país. Y justamente lo que ocurre en las calles, o lo que ocurre con la oposición, a propósito de lo que dijo Óscar Landerreche hace algunos días acá en la radio, ver qué va a ocurrir en las calles, el maldito infierno, qué va a proponer o hacer la oposición. Nosotros todos asumimos que todas estas propuestas pueden llevarse adelante y que nuestro país puede volver a crecer y mejorar las expectativas y la confianza, asumiendo que las calles van a estar tranquilas.
¿Qué ha pasado en otras partes del mundo justamente en esas transiciones, cuando vuelven los gobiernos de derecha a ordenar la casa? Bueno, yo creo que efectivamente Oscar pone el dedo en la llaga con lo que él señaló en la radio, yo lo escuché en su momento, y es fundamental. O sea, si es que quienes hoy día están en el gobierno, cuando sean oposición, si es que lo son, porque no es algo que esté garantizado tampoco, asumen un comportamiento similar al que tuvieron durante el estallido, intentando si no promoviendo directamente, validando o apoyando en los intentos de derrocar al gobierno, bueno, claramente no vamos a llegar a ningún lado. Ahora, lo que uno ha visto en otros lugares, eh, bueno, no sé si es tan comparable. Por ejemplo, en Argentina, que tal vez sería lo más parecido, uno ve que ha habido intentos de la oposición peronista de intentar dificultar las cosas al gobierno de Milei, pero afortunadamente, porque en realidad la situación de Argentina era muy mala, esos intentos no se han visto coronados por el éxito y hemos visto, bueno, lo que se supo ayer de la condena a Cristina Fernández que le impide acceder a cargos públicos de manera indefinida. Y eso de alguna manera muestra que esa oposición está debilitada. Eh, en otras partes, bueno, en Ecuador el tema es complicado, pero hay un problema de ingobernabilidad ahí que pasa más que por la división de izquierda a derecha, por el auge que ha tenido la delincuencia. Entonces, eh, no sé si ustedes están pensando en algún otro ejemplo concreto, pero dentro de la región, la verdad es que son los dos que uno podría citar y que yo creo que son bastante diferentes al caso de Chile. Alejandro, estaba pensando como las reformas fundacionales que hay que hacer para que este país vuelva a crecer con fuerza. Y todos tenemos como consenso que la permisología es uno de los grandes problemas para el crecimiento. Ujú. Lo que no estoy seguro es que la reforma que está llevando adelante el ministro Grau, que tiene ambición a recortar en 30% más o menos los tiempos, sea suficiente. Yo estoy más en la línea de Sebastián Edwards de que esto habría que escribirlo de nuevo. O sea, como que si no existiera nada y tuviéramos que crear la reglamentación de permiso, ¿qué haríamos? No sé si es que tú crees que el 30% va a ser suficiente, porque acá tenemos una meta ambiciosa, pasar el crecimiento del 2 al 4. Bueno, ojalá sea suficiente y ojalá esta reforma del gobierno sea aprobada a la brevedad, antes de que termine el gobierno, de hecho. Pareciera que no es tan fácil. Yo creo que efectivamente me gustaría un enfoque un poquito más radical, pero también hay que reconocer que las posibilidades de hacer reformas más extremas, más profundas, que impliquen un poco hacer borrón y cuenta nueva, son muy difíciles de hacer. Y además necesitas un periodo de transición para pasar de la situación actual a la nueva. Entonces yo creo que a veces lo mejor es enemigo de lo bueno, o muchas veces es así, y por lo tanto hay que quedarse con estos enfoques más gradualistas y eventualmente en el camino ir arreglando la carga. Yo creo que efectivamente no es suficiente lo que se está haciendo, pero si es que se logra reducir los plazos en un 30%, me parece que es un avance importante. Ahora yo creo que hay cuestiones que son bastante más complicadas, que es el freno que se produce a proyectos que están aprobados muchas veces por la vía de recursos de protección que realizan privados u organizaciones de distintos tipos, y eso es algo que está un poco fuera de control. El tema de la ley Blaskenche, por ejemplo, el tema de las consultas a las comunidades, es un cheque en blanco para extorsionar muchas veces, aunque suene feo decirlo así. Entonces, yo creo que ojalá efectivamente se logre reducir 30% los plazos con esta reforma, pero también creo que seguramente va a ser importante seguir adelante y hacer reformas adicionales en el futuro. Pato, tenemos espacio para una última pregunta. Yo sé que tú tienes una pregunta para Alejandro.
Sí, si yo tuviera una sola pregunta más para Alejandro, le preguntaría, ¿qué es lo que debe hacer el Banco Central con las Eso. tasas de interés? Absolutamente nada. Yo creo, o sea, yo no puedo entender que haya tanta gente pidiendo bajas de tasas ya en la reunión de la próxima semana, cuando la inflación sigue muy alta, está casi igual a como terminó el año pasado, no hay señales claras de que esté disminuyendo, está más bien estabilizada, los indicadores de inflación subyacente siguen muy altos, hemos tenido 4 meses consecutivos de inflación sin volátiles en 0,4%, que anualizado es más de 5. Entonces, no veo esa justificación. La única razón por la cual uno podría entender que hay algún interés en que las tasas sean más bajas es porque hay algunos problemas sectoriales que podrían verse aliviados parcialmente, ni siquiera mucho. Estoy pensando básicamente en el sector del crédito y la construcción, eh, con una tasa más baja. Pero por otro lado, la actividad económica está creciendo al máximo de lo que puede crecer, la brecha de producto está cerrada. Entonces, la verdad es que yo creo que adelantarse a bajar la tasa corre un riesgo enorme de retroceder en lo que se ha avanzado, mientras que esperar unos meses, tal vez hasta septiembre, sería lo más prudente, y que el costo de esperar, yo diría que es irrelevante, ¿ya? Es nulo. Bien, pues Alejandro Fernández, economista, gerente de estudios de Jóvenes Consultores. Vamos a estar hablando después con Alejandro, después que conozcamos la decisión del Banco Central y también del IPOM que vamos a tener la próxima semana. Alejandro, muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Bueno, gracias, Gracias, Cata, Alejandro. gracias, Pato. Igual a ti, nos vemos. Un gusto estar con ustedes una vez más. Siempre Hasta luego. la mirada económica y la visión de Alejandro Fernández.